Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 27 de noviembre, en la materia de educación para la ciudadanía. A ver, que lo encuadre automático. Les comentaba lo siguiente. La clase estuvo programada para las 11:30. No tenemos estudiantes conectados hasta el momento, así que vamos a darle la oportunidad hasta que se conecte algún estudiante en los próximos 5 minutos. Recuerden que el propósito de este espacio es más que todo fomentar lo que es la integración, la participación, resolver cualquier duda que tenga un estudiante al respecto de mi materia y en la materia en que se encuentren conectados. eh, Al crear ese vínculo con ustedes, ¿no? Tengan la seguridad de que lo que están aprendiendo, pues lo aprendan bien. Si tienen dudas, pues estamos aquí para poderlas responder. Son las 11:33. Vamos a darles 5 minutitos para que se conecten. Hasta eso yo les comparto pantalla. En caso de que se nos conecte algún estudiante, pues este es el momento en que me pregunten la duda que ustedes tengan al respecto de mi materia y podamos resolverla, ¿no? Si en los próximos 5 minutos no se conecta nadie, de igual forma damos inicio a la clase y van a poder ver lo que es la clase grabada, porque esta clase está siendo grabada. Vamos a empezar el tiempo de espera en este momento. Denme un ratito que cargue la página y van a poder ver el contenido del día de hoy. Bueno, mis niños, entonces empezamos el tiempo y esperemos. Nos toca esperar pues los 5 minutitos de oportunidad para que se conecte alguien.
Bueno, mis niños, hemos hecho tiempo, hemos esperado y no se ha conectado nadie. Son las 11:39. Empezamos la clase del día de hoy. Cabe recalcar que se hizo tiempo, les di la oportunidad para que se puedan conectar. Claro que eso no está dentro del pensum porque igual tienen que recibir la clase, ¿no? Pero igual no pierdo la esperanza de poder tener estudiantes conectados dentro de este espacio, porque como les menciono, más que todo es fomentar la integración entre los mismos estudiantes y podamos resolver cualquier duda que ustedes tengan al respecto de la materia. Correspondiente a lo que es la clase del día de hoy que van a encontrar en la plataforma, vamos a encontrar el link en donde se programó la clase con tiempo de anticipación de acuerdo al horario establecido. El link sí funciona porque yo ingreso directamente desde el link que está en la plataforma a la reunión. No solo eso, sino que en la parte inferior vamos a encontrar lo que es el libro, que recuerden que siempre la tarea en clase, la tarea en casa y la clase en vivo se va a basar en este material. Aquí abajito ustedes ven para la tarea en clase del día de hoy, dice, resuelva los siguientes ejercicios que se encuentran en el archivo adjunto en la plataforma educativa. Lo que quiere decir que ustedes van a darle clic aquí en tarea en clase y van a ver que se les va a abrir una pestañita, ¿verdad? Aquí dice unas letritas verdes, segundo BGU, Educación para la Ciudadanía, tarea en clase. Le dan clic allí y se les va a descargar el archivo. Eso es lo que van a resolver paso a paso. Y la tarea en casa, para la tarea en casa del día de hoy tenemos 5 ejercicios. Están bastante interesantes porque están relacionados pues, con el tema del día de hoy que vamos a ver. ¿Cuál es el tema? No, el tema es los límites de la democracia persistente en las exclusiones, de las exclusiones sociales. Recordemos aquí que nos dice el texto. La exclusión significa marginación de una persona o de un grupo social. Exclusión que puede ser económica, social, cultural, religiosa, étnica, entre muchas otras, ¿no? Cuando las personas no pueden satisfacer todas sus necesidades y por lo tanto no ejercen derechos, decimos que se encuentran en una situación de exclusión social. Esta exclusión social puede darse por factores laborales, educativos, tecnológicos, de capacidad personal, información, protección social. Así, se impide que las personas tengan una participación plena dentro de un estándar básico de calidad de vida que les permite disfrutar una vida digna. Incluso en sociedades democráticas, la exclusión social es una barrera respecto a las oportunidades económicas, sociales o políticas. Una sociedad que se concibe como democrática debe enfocarse en el principio de igualdad para que las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y de participación política. Sin embargo, la realidad en la realidad, grandes sectores sociales se encuentran en situaciones de pobreza, abandono, discriminación, analfabetismo, insalubridad, factores que determinan su exclusión social. A la hora de elegir representantes, esta situación de marginación de grupos sociales se reproduce y las personas son vistas como votos donde los partidos políticos diseñan mensajes de campañas para conquistar a través de los ofrecimientos de resolver sus problemas, lo cual en algunos casos pues no llega a ser realidad o sus promesas llegan a ser tan fantásticas que superan eh, la creatividad del- de, de las campañas, ¿no? Ahí viene el tema de a quién elegir. La otra parte de la democracia es la de los representantes que actúan por delegación popular en la toma de decisiones importantes para el país. El problema es a quiénes se eligen. Se opta por personas propuestas por los movimientos o los partidos políticos. Las experiencias históricas han demostrado que en varias ocasiones los candidatos representan a grupos de poder que pueden pagar las campañas electorales,
aunque también se han presentado líderes sociales y políticos que representan intereses populares. Los grupos sociales históricamente excluidos difícilmente logran que sus representantes puedan ser candidatos porque no suelen participar en espacios políticos que designan candidaturas por su misma condición de marginalidad. Por lo tanto, se anula como sujeto político, no tienen voz ni participación. Aquellos candidatos que dicen representar los intereses de los pobres y que en sus ofertas de campaña ofrecieron resolver la situación que motivó la exclusión social de la población difícilmente cumplen con sus promesas. Son pocos los candidatos que al llegar a un espacio de poder cumplen con sus propuestas de campaña. Así, el problema de la representación política es uno de los más grandes de la democracia. Por eso es importante el fortalecimiento de la participación ciudadana en actos de veeduría social, que acompañe la gestión de las autoridades en el poder y exijan el cumplimiento de las propuestas a través de los actos de rendición de cuentas y la transparencia de la información. Desde la ciudadanía y los grupos sociales se puede dinamizar y, eh, y ampliar la participación ciudadana que pues viene promoviendo los espacios de liberación pública en temas de los atañes, fomentando sus cuadros políticos para que sean sus candidatos, fortaleciendo su formación de valores, para que cuando llegue el poder se desempeñen de forma honesta, transparente, coherente, con el mandato de sus electores. ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Qué es lo que les estaba mencionando el tema? Esto nos quiere decir que la democracia se basa en principios, como la igualdad y la participación y la representación. Siempre va a ser así. La democracia se basa en los principios de como la igualdad, la participación y la representación. Sin embargo, en la participación, estos ideales no siempre se cumplen plenamente. Uno de los principales limitantes radica en la persistencia de exclusiones sociales, es decir, grupos de población que quedan fuera de los beneficios, espacio de decisiones o mecanismos de participación democrática. El principio sería la participación desigual. La participación desigual es una democracia donde todos deben participar en la toma de decisiones públicas, pero muchas veces no sucede eso. Las personas con menos recursos económicos no pueden dedicar tiempo o dinero para participar activamente en campañas, en organizaciones o en debates. En muchos casos, el tiempo que uno puede ver el anuncio que sale en la televisión, que es gratuito, no hay tiempo para poder ver ese espacio esa media hora de encender el televisor, 10, 15, 30 minutos, encender el televisor y ver el anuncio sobre las propuestas de los políticos, porque no hay tiempo, hay que trabajar. Y muchas de las personas que tienen bajos recursos económicos tienen que trabajar mucho más porque necesitan solventar sus gastos y no tienen el mismo nivel de ingreso que tendría otra persona con una solvencia más estable. Digamos que que tenga educación superior, que tenga un trabajo fijo, un ingreso fijo. Entonces la demanda es menor. Las comunidades rurales o las comunidades indígenas tienen menor acceso a información política o digital. Aunque parezca que no, sí, porque no a todos los lugares les llega una buena señal o una información política correcta basada en las propuestas de cada quien, con hechos que sean reales, propuestas que sí se puedan llegar a cumplir, no proyecciones que los vayan a dejar para una próxima campaña y esa próxima campaña no lo hagan, sino que lo hagan en la próxima campaña. Es decir, que pasan en las tres campañas y al final no lo terminan haciendo y viene otra persona y así sucesivamente, ¿no?
Existen más que todo lo que son las barreras culturales, educativas, que dificultan la comprensión de los procesos electorales o administrativos. Y recordemos que la participación política se centra en los grupos más favorecidos y se debilita la representación real. Así funciona en la actualidad. La brecha educativa y el acceso a la información. Cuando nos referimos a estos temas, la democracia necesita ciudadanos informados y críticos, con pensamiento propio, con analítica, que sepan identificar que lo que les están proponiendo es algo real, algo que no van a poder llegar a ser, algo que quizás lo inicien en su periodo, pero no lo terminen y lo vayan a dejar para una reelección. Necesitan la ciudadanía, necesita tener información, necesita tener criterio, necesita analizar, aprender a analizar las políticas o las propuestas que estén las personas a cargo proponiendo. La desigualdad educativa produce ciudadanos con distintos niveles de comprensión y análisis político, que por eso es que yo les envío a ustedes bastantes ejercicios de análisis, de reflexión, porque deben de desarrollar su pensamiento crítico, distinguir en los niveles de comprensión. Por ejemplo, si yo les digo, el día está soleado, una persona puede interpretarlo de una forma y otra persona lo puede interpretar de otra. Pero si tenemos las mismas, tenemos 10 personas que van a interpretarlo de la misma forma, no tienen análisis crítico. Tienen es una mentalidad ya establecida, un pensamiento ya establecido, impuesto, no analizan que el sol está brillante, que hace calor, que hay mucho tráfico, todo lo que conlleva eh, una situación en específico. Y para eso, pues, es la educación. Parte de esto se corta de la desigualdad, se corta con la educación, porque la educación siempre va a ser un espacio para poder avanzar y cortar el límite, pues, de los escasos recursos. La manipulación de información. Ustedes no dirán, pues, no, que no queda fuera. Claro que no queda fuera. La manipulación de información o las noticias falsas afectan más a quienes no cuentan con herramientas para contrastar. Es decir, que si solo hacen campañas a favor o en contra o echándole el agua al otro, eh, eso no beneficia a la población porque lo que hacen es influir de forma, una u otra forma a la audiencia para que la audiencia vote a favor o en contra o vote de acuerdo a lo que quiere. Las decisiones políticas pueden beneficiar a unos pocos y no al conjunto social en la actualidad. No beneficia a todos, solo a un conjunto minoritario en sí. En las exclusiones económicas, que es lo que estuvimos acá leyendo, perdonen ustedes, quien vive en condiciones de pobreza suele tener menos poder para exigir derechos o defender intereses. Se entiende o se sobreentiende esta situación. ¿Por qué? Porque el capital económico se transforma en capital político. Las élites económicas pueden influir en compañías, medios o políticas públicas, lo cual no podría hacer una persona que no cuenta con recursos. Las necesidades de grupos vulnerables se postergan. Siempre se van a postergar porque lo ven como un grupo que está sin voz. Si el que no, miren, la que una es una frase que a mí me han dicho desde muy chica, ¿no? Tú pides y se te será dado. El que no pide, no le dan. Y como la población, o sea, la población de que se encuentra en condiciones de pobreza, no piden, no dicen necesito esto, necesitamos lo otro, cómo lo hacemos, qué podemos mejorar.
o sea, dar movilización a esta gestión, no le van a dar. Van a favorecer al que sí pide, que tiende a ser eh, la gente que no tiene pobreza, la gente que tiene recursos económicos. Por eso existe la igualdad jurídica, todos valen un voto. Pero desigualdad real es lo que existe en influencias y en capacidad de decisión, y en capacidad de incidencias, ¿no? La discriminación estructural incluso es una democracia consolidada. Persisten los prejuicios, las prácticas discriminatorias por etnia o nacionalidad. A pesar de ser un país pluricultural, existe lo que es la discriminación por etnia, nacionalidad, por género, orientación sexual, por edad, que son los jóvenes o los adultos mayores. A ver, ustedes han pensado algo vamos analizando con coherencia, con análisis, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Que las personas pueden trabajar a partir de los 18 años, ¿cierto? Perdonen ustedes. Disculpen, que ando con un poquito en la garganta. Desde los 18 años pueden empezar a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que usted a los 18 años va a ir a solicitar un trabajo, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que le van a pedir? Experiencia laboral. ¿Cómo usted va a presentar un certificado de experiencia laboral si a usted no lo podían contratar antes de los 18 años? Allí está un punto muy interesante que me encantaría que lo abarcáramos en la siguiente clase. Y en el caso de las personas adultas mayores, porque ya están mayores, en sí ya no dan, que no pueden movilizarse, en casos que requieren, pues no, moverse de un lado a otro. En el caso de los que están en oficina, la excusa típica sería, es que ya son muy lentos, ya no saben manejar la tecnología, no trabajan tanto tiempo, se enferman mucho por discapacidad, que es lo que vivimos en el día a día, ¿no? Que de todo, los mismos que para las personas jóvenes, para las mayores, los adultos mayores, es la misma circunstancias, en la discriminación. Estas desigualdades limitan el acceso a empleo, a educación, a salud o participación política. No se trata solo de leyes discriminatorias, sino de costumbres, valores y estructuras sociales que perpetúan la exclusión. Por eso es que la discriminación está bien marcada en la actualidad. Y eso que les digo, no solo discriminación estructural, de la económica, actualmente en el país se marca un gran margen de discriminación económica, porque eh, el valor está sobrepasando la canasta básica. Entonces, sí, estamos viviendo una discriminación económica como tal. Los invito a que investiguemos un poquito de ese tema para poder estar más al tanto, ¿no? Cuando nos referimos a la representación insuficiente, ¿a qué nos referimos? Aunque existen elecciones, los representantes no siempre reflejan la diversidad social. Parlamentos o consejos de dominios por élites son dominados por las élites urbanas o las masculinas. La falta de mecanismos para que poblaciones vulnerables lleven sus demandas al Estado. Las políticas públicas diseñadas sin considerar la diversidad cultural, económico-territorial. Cuando los que eligen no viven los problemas de los que son excluidos, las soluciones pueden ser parciales o ineficientes. Y si no, no existen soluciones. Simplemente se escoge entre toda la opción de la opción de políticos que estén en la lista, en la papeleta, al que sea menos peor. Pero no es uno que diga,
él va a solucionar la situación porque sí, lo va a hacer. Sus propuestas son eh, razonables dentro del plazo. No, porque persisten las exclusiones, porque la democracia no funciona solo con normas, sino también con cultura cívica, distribución justa de oportunidades, participación organizada, respeto y reconocimiento de las diversidades. Las exclusiones son históricas. Se originan en sistemas coloniales, patriarcales, raciales o económicos que sobreviven en estructuras modernas. Existen muchos caminos para poder superar esto. El primero es la educación cívica y crítica que, aunque no parezca, hace como 20 años atrás era una materia obligatoria en los colegios, ya no. Lo sacaron en la reforma que hubo en esa época y ya no lo pusieron como materia obligatoria. La política afirmativa, que son las cuotas de género, las representaciones indígenas, los accesos universales a servicios, la participación comunitaria, transparencia en la rendición de cuentas, protección legal y efectiva, entre otras, pues, ¿no? ¿Cómo podemos respaldar esta información en la Constitución del Ecuador? Recuerden que es la Constitución del Ecuador 2008, se encuentra en la plataforma educativa en la parte superior. Tenemos lo que es el artículo indispensable que lo hemos visto más de una vez, que es el artículo 11, en donde nos establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, sin discriminación por motivos de etnia, idioma, orientación sexual, religión, condición socioeconómica, entre muchas otras. Recordemos que este artículo reconoce que el Estado debe evitar cualquier forma de exclusión social. El artículo 35, en donde la Constitución indica que el Estado brindará atención preferencial a las personas o grupos vulnerables, especifica niños, adolescentes, personas adultas mayores, discapacitados, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad. La exclusión social se combate otorgando protección real y adicional a quienes históricamente han sido relegados. Tenemos lo que es el artículo 57, que es un artículo colectivo en donde reconoce los derechos específicos a pueblos y nacionalidades indígenas, afroamericanas y montubios, como son la representación política, la consulta previa, la educación intercultural, la protección cultural, entre otras. Aquí es donde se combate una forma de exclusión histórica ligada a la identidad cultural. Tenemos lo que es el artículo 95, en donde nos habla de la participación en democracia. En este artículo, que es el 95, nos señala que la participación en todos los asuntos públicos es un derecho y debe de ejercerse como tal, individual y colectivamente, desde la democracia directa, representativa y comunitaria. También garantiza mecanismos como la consulta popular, la veeduría, la iniciativa legislativa ciudadana. Este artículo nos reconoce que la democracia no es solo votar, sino incluir a la sociedad en decisiones constantes. Tenemos el artículo 85 y 284, en donde se establece que las políticas públicas deben de corregir desigualdades y promover bienestar general. Más que todo, reconoce que sin justicia económica no hay inclusión democrática real. Tenemos un último artículo que nos hace referencia a este tema del día de hoy, que es el artículo 1 y el artículo 2, en donde la Constitución define al Ecuador como un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, plural e intercultural. El artículo 2, donde reconoce las lenguas ancestrales y el quichua como oficial en zonas indígenas. Esto combate la exclusión cultural y lingüística, clave para la ciudadanía plena. En sí, la Constitución del Ecuador no solo reconoce que existen exclusiones sociales, sino que ordena que el Estado combata activamente mediante los artículos 11, 35, 57, 95, 85, 284, el artículo 1 y 2. Así podemos referenciar el tema del día de hoy. Entonces, basado en eso, tenemos también lo que es la tarea en casa, que son 5 artículos, lo van a resolver basado en
el texto que hemos leído y lo que les he explicado. Recuerden que si tienen una duda me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa que yo con gusto les respondo. Mis niños, recuerden presentar la tarea hasta las 10 de la noche. Cualquier duda o novedad, quedo a la disposición. Fue un inmenso placer estar con ustedes. La clase se nos fue volando. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Chao, chao, que tengan buen día.